Queremos dar la bienvenida también a los que están a través de la plataforma de YouTube viendo el mensaje, la predicación, pues bienvenidos. Esperamos que Dios hable hoy a tu vida. A los que están aquí presentes, pues les vamos a hacer llegar una pequeña carta de bienvenida, un pequeño taloncito con algo de información porque nos gustaría conocerles, orar por ustedes y saber cómo podemos aportar en su conocimiento de Dios y de la persona de Jesús. Bien, vamos a pasar al mensaje. Hoy es el tercer tema de esta serie que hemos titulado Herencia de Familia. Herencia de familia, el tercer tema. Hablamos de las herencias de familia y no estamos hablando de cuestiones materiales, sino estamos hablando de heredar hábitos, costumbres y estilos de vida. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Hemos estado hablando los domingos pasados de cómo dentro de las familias nos heredamos estilos de vida. Nos heredamos hábitos, nos heredamos fortalezas mentales que van cubriendo nuestra vida y forman parte de nuestra personalidad. Forman parte de nuestra personalidad. Pero no todo es malo en la familia de Abraham, porque como que al Abraham, al Isaac y al Jacob los hemos traído, pero bien reciote esta semana, ¿verdad? Que vienen engañadores, que la infidelidad, que los abusos sexuales, porque están ahí. La Biblia no los oculta y hemos tomado este patrón familiar, tomado de la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Pero no todo es malo en la familia de Abraham y sus generaciones, como tampoco todo es malo en nuestras familias. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? No todo es malo. Hoy vamos a hablar de algo positivo. Herencias de familia, y quiero hablarte hoy sobre la fe. Herencias de familia, la fe. Vamos a orar y meditamos en la enseñanza del día de hoy. Padre Dios, queremos ponernos en tus manos y queremos pedir de tu presencia en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te pedimos que nos bendigas con tu sabiduría, que derribes todo argumento y fortaleza que se esté levantando hoy en las mentes y los corazones, que esté impidiendo el conocimiento de Jesús. Derríbala en el nombre de Cristo, Señor. Padre, queremos escuchar tu palabra, que a través de estas semanas tú nos lleves a reflexionar sobre nuestro origen familiar, sobre nuestra descendencia, sobre nuestros orígenes, Padre, que podamos encontrar libertad, confiando en tu poder y decidiendo cortar con toda cadena generacional para bendecir a nuestras generaciones. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer dos pasajes de la Escritura. El primero está en Éxodo 20. Los pasé ahí como al revés. Primero Éxodo 20. Sí, Éxodo 20. Fíjate lo que dice: yo soy el Señor tu Dios, Éxodo 20, 2 al 6, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, ni en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Fíjate lo que sigue. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Toda la familia de las que me rechazan queda afectada. En otras versiones dice, hasta la segunda o tercera generación, ¿sí?, carga con los pecados de los padres, de los abuelos. Pero derramo amor inagotable, ¿por cuántas generaciones? Por 1000 generaciones. Gracias a Dios no es al revés. Los pecados de los padres, 2 o 3 generaciones. Pero derrama amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que aman y obedecen sus mandamientos. ¿Sí? Y voy a leer también Génesis capítulo 12, 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Como te comenté al inicio, hemos tomado el ejemplo de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob para entender
lo que en algún momento yo le llamé este manto, esta cobertura, estas cadenas generacionales, estas herencias de familia, estas ataduras espirituales, ¿verdad? Hemos tomado a una de las familias más famosas de la Biblia para ver su relación entre miembros familiares, para ver su relación entre ellos, el avance de sus familias, para entender un poquito cómo hay un principio universal que cubre a todas las familias, que sin querer y sin la necesidad de un abogado o un licenciado que nos haga firmar un contrato de querer esa herencia, ¿verdad? Vamos adquiriendo algunos hábitos y costumbres, algunas fortalezas mentales se van heredando. Lo que tú y yo somos al día de hoy, este manto que nos cubre como personas y que forma nuestra personalidad, es un cúmulo de experiencias y de ideas y modelos que hemos aprendido con el paso del tiempo. Tu familia de origen, tus padres, donde creciste, decisiones que tomaron tus abuelos, tus bisabuelos, van afectando las generaciones que van siguiendo, y tenemos que ser muy conscientes de este principio universal. Y le llamo principio universal porque puede que seas creyente o que no seas creyente. Este principio está sobre todas las familias. Nos vamos heredando estos hábitos y costumbres y fortalezas mentales. Hemos visto cómo dentro de la familia de Abraham aprendieron el engaño. Abraham engañó, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob engañan a su padre al mentirle sobre la desaparición de su hermano José. Vemos también pecados sexuales dentro de la genealogía de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vemos también este patrón de pecados sexuales muy marcado en la familia de David. David, el poderoso rey y guerrero tomado por Dios, ¿verdad? Comete adulterio con Betsabé, le cuesta la vida de uno de sus hijos recién nacido. Vemos que sus hijos y sus y entre medios hermanos también tienen esta conducta, ¿verdad? Terrible delante de Dios, de desviaciones sexuales. Vemos que Salomón, hijo de David, uno de los reyes más famosos de la Biblia, también termina sus años, ¿verdad?, corrompido y consumido por estas cuestiones de los pecados sexuales. Por lo tanto, la Biblia nos cuenta la historia de Dios, la Biblia nos cuenta el carácter de Dios, pero el Espíritu Santo en su sabiduría ha tomado a familias, ha registrado sus historias para que tú y yo podamos ver a través de estas familias, ¿verdad?, algunos principios y entender algunas cosas de nuestra relación con Dios. Como mencioné, no todo es malo dentro de las familias y no todo es malo dentro de la familia de Abraham. Algo que vemos muy marcado dentro de la familia de Abraham es la herencia de la fe. Ahora, ¿qué entendemos por heredar la fe? Lo que no significa heredar la fe es que no heredamos una relación con Dios. Tú no puedes heredarle a tus hijos o a tus nietos una relación con Dios. Eso es algo que las personas deciden en voluntad propia, son decisiones, son convicciones que las personas van tomando para tener una relación con Dios. Lo que yo me refiero al heredar la fe es que les modelamos un estilo de vida cristiano, les modelamos un estilo de vida de fe, les modelamos un estilo de vida donde el centro de nuestra vida se llama Jesucristo. Les modelamos los principios y los valores cristianos, les modelamos el temor a Dios, la confianza en Dios. Tú sí puedes modelarle a tus hijos, y no solamente a tus hijos de sangre, sino a tus discípulos, a tus compañeros de trabajo. Nosotros les modelamos lo que es una vida cristiana. ¿Cómo sucede eso? A través de la vida diaria. La relación con Dios ya es una decisión personal de cada persona, válgame la redundancia. La relación con Dios ya es una decisión personal, pero nosotros tenemos que modelarles esta relación con Dios, este modelo y esta relación con Dios. Les modelamos a nuestros hijos que nosotros tenemos una relación con Dios. Por lo tanto, en la familia de Abraham vemos que fue un hombre que aprendió a confiar en Dios. Génesis 12, 1 al 3, lo acabo de leer, dice la Biblia que Dios tomó a Abraham de una nación llamada Ur de los Caldeos y lo llamó a salir de la comodidad de su tierra y su familia para convertirse en un extranjero, en un inmigrante. Cuando leemos ese pasaje muy conocido, a veces nos perdemos la riqueza que hay ahí y a veces no le tomamos el tiempo necesario para examinar y pensar lo que está diciendo el pasaje. Abraham venía de una tierra muy próspera y Abraham venía de una familia adinerada. Era un hombre que tenía su hogar,
había heredado el negocio de sus padres, tenía su esposa, vivía cómodamente en su lugar, en su nación de origen y tenía su familia. De repente, Dios se le aparece y le llama a convertirse en un inmigrante. Al día de hoy podemos ver algún ejemplo con las personas que hacen estos éxodos masivos hacia Estados Unidos, otros países, porque están huyendo de la pobreza, están huyendo de la persecución, están huyendo de la guerra, del narcotráfico, del hambre. Pero en el caso de Abraham no estaba huyendo de alguna forma de nada de eso, sino que es obediente él a Dios al salir de esta comodidad de su tierra y su parentela para convertirse en un inmigrante, en un extranjero. ¿Te imaginas cómo fue el pensamiento de Abraham en ese momento? La Biblia dice que rápidamente respondió sí, que con fe creyó a Dios y empezó a moverse. Tomó la decisión de empezarse a mover, pero no ha de haber sido nada fácil esta tarea ni esta decisión. Yo creo que fue una conversación entre Sara y su esposa que les llevó algún tiempo meditar. La Biblia a veces oculta algunos detalles, ¿verdad? Y no es claro en algunas situaciones, pero yo creo que si a Abraham se le contó como un hombre de fe, para que Abraham sea un hombre de fe, tuvo que haber tenido el conflicto de dudar o de creer, porque si no, no se le hubiera contado sus decisiones como fe. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Si la Biblia dice que Abraham fue un hombre de fe, por lo tanto él tuvo que creer sin ver lo que Dios le estaba diciendo. Y ese creer sin ver en toda persona que quiere caminar por fe siempre va a tomar un tiempo, va a tener un tiempo como de crisis, de cuestionamiento. Y es incómodo a veces dar pasos por fe. Y cuando la Biblia dice que Abraham fue un hombre de fe, me atrevo a decir que Abraham entonces tuvo la duda de decirle sí o decirle no a Dios. Y cuando le dice que sí es porque a ciegas le responde a Dios positivamente, sin ver claramente lo que estaba por venir. Es ahí donde entra en esta familia, ¿verdad?, la fe. Así como también por la decisión de algunas personas entra el pecado sexual, entra el engaño, entra la avaricia, entra la ruptura familiar. Por la decisión de una persona pueden entrar muchas cosas a una familia. En el caso de Abraham, por la decisión de un hombre, ¿sí?, le heredó a su familia y a todas las familias de la tierra una promesa de parte de Dios. Por eso yo creo que hay que tener muy en cuenta nuestras decisiones, porque nuestras decisiones no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a nuestra familia directamente e indirectamente. Las decisiones son bien importantes. Yo escucho a muchas personas que están en temporadas de adicción, las personas que consumen alguna droga, muchas veces se defienden con decir que no le hacen daño a nadie. Pero eso es una mentira, porque aunque ellos no lo quieran, aunque tú no lo quieras, Dios te ha integrado a un sistema familiar. Tú estás dentro de un sistema familiar. Tú formas parte de un mecanismo, como una especie de engranes, ¿verdad?, llamado familia. Y que aunque tú desprecies tu posición dentro de tu familia, aunque tú no te sientas parte, aunque tú no te creas una parte tan importante de este mecanismo familiar, déjame decirte que tú tienes un rol muy importante dentro de tu familia. Tú eres un pequeño engrane dentro de un sistema familiar. Un ejemplo es que el apóstol Pedro le dice a las mujeres que viven en casa con hombres que no son creyentes. Pedro les dice: mujeres piadosas y mujeres que siguen a Jesús, por su testimonio, por su fidelidad, sus hijos y su esposo pueden llegar a creer en el Señor. ¿Por qué sucede esto? Porque la mujer forma parte de este mecanismo llamado familia. Y Pedro le dice a la mujer: tú tienes una función muy importante, y por tu testimonio, por tu conducta cristiana, tú puedes afectar positivamente este mecanismo llamado familia. Así como negativamente, también positivamente las decisiones van a afectar. Las decisiones son muy importantes, ¿sí? Para que una persona reciba una herencia, tuvo que haber existido alguien que cultivó o generó ese recurso. Hay padres que trabajan muchos años, hay abuelos que trabajan mucho tiempo para poder construir la empresa, el negocio, ¿verdad? Y los hijos y los nietos son los que heredan a veces esa empresa o ese negocio, ¿verdad? En las cuestiones espirituales también sucede muy parecido. Son los abuelos y los padres muchas veces los que toman la decisión
de entregar su vida a Jesús, y aunque en primera instancia y en los primeros años a veces parece que no sucede nada, ¿sí? Vemos en las siguientes generaciones cómo empieza a desatarse la bendición de Dios. A nosotros nos gustan las cosas rápidas, inmediatas. Somos como la generación del microondas, ¿verdad? Échale agua, métela al micro y ya quedó la comida. Pero Dios se toma su tiempo. Las cosas de Dios son de paciencia. El reino de Dios se toma su tiempo para desatar bendición, acomodar las cosas. Y cuando una persona toma la decisión de seguir a Jesús, a veces no se ven inmediatamente los resultados. Pero por la fe, tú estás caminando en base a algo que no ves, pero tú crees que va a suceder, y con el paso de los años tú ves la bendición derramarse sobre tus generaciones. En el caso de las cosas malas, decisiones marcaron a la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, en la vida de David, en la vida de Salomón. Estas cuestiones estuvieron acompañando a la familia real durante mucho tiempo, ¿verdad? Y échate un clavado al primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, y tú vas a ver los pleitazos que se aventaba el rey David con sus hijos. Uno de sus hijos le quiso robar el trono, le dividió el reino, apartó a un grupo de militares y soldados y quiso hacer como una especie de golpe de estado por los resentimientos, por la amargura. Uno de sus hijos quiso abusar sexualmente de su media hermana por la decisión de David de cometer adulterio con una mujer. ¿A poco tan importantes son las decisiones, pastor? Bien importantes son las decisiones. Son importantes las decisiones. En el caso de la fe es igual. Un miembro de la familia decide seguir al Señor Jesús, y son las siguientes generaciones que pueden heredar también la fe y en algún momento encontrarse con Dios cara a cara y tener una relación con Él. Fíjate, en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 29, Hechos 16, 29, cuenta la historia de dos apóstoles, Pablo y Silas, que están encerrados en la cárcel. Y mientras Pablo y Silas están encerrados en la cárcel, ocurre algo sobrenatural donde las puertas de la cárcel se abren, donde a través de la adoración y de la oración de Pablo y de Silas, dice la Biblia que las puertas de la cárcel se abren, y ocurre algo bien interesante con uno de los guardias de la cárcel, el famoso carcelero que aparece aquí, Hechos 16, 29 en adelante. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo, y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estos acontecimientos, como en la vida de Pablo y de Silas, o como en la vida de José, que fue vendido por sus hermanos, convertido en un esclavo, y en el caso de Pablo y de Silas, que fueron encerrados, estos acontecimientos en la Biblia están ahí para recordarnos que todas las cosas están bajo el control de Dios. Y que hay cosas en ciertos momentos que parecen no tener mucho sentido, como el sufrimiento de José en las manos de sus hermanos. Tú ves la historia de José o ves la historia de Pablo y de Silas y ves que pasa muy rápido a través de la lectura bíblica, y de un versículo a otro pasan de estar encerrados a estar en bendición. Pero a veces perdemos de vista que estas historias tuvieron su proceso y que tenemos que tomarnos el tiempo de pensar cómo fue la vida de José siendo llevado como esclavo a Egipto, como un inmigrante, como un sirviente, cómo fue el maltrato que Pablo y Silas sufrieron en la cárcel, y cómo todas estas historias que parecen trágicas y que parecen salirse de la mano de Dios están ahí en la Biblia para recordarnos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y que siempre hay un propósito ahí. En la vida de José, ahorita lo vamos a ver más adelante, hay un propósito. En la vida de Pablo y de Silas, llegar a la cárcel tuvo un propósito. ¿Cuál fue? Salvar a una familia y que el evangelio entrara a través de una familia. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y será salvo. Hay que leer bien, porque ese versículo, ¿cómo lo malinterpretamos los cristianos? Cree en el Señor Jesús y será salvo, junto con todos los de tu casa. No está diciendo que si el carcelero cree en el Señor Jesús, toda su familia será salva. ¿Verdad que no está diciendo eso? Usted que sabe de gramática y de comas y puntos. Esa coma significa que dice: cree en el Señor Jesús tú y serás salvo, también los de tu casa deben de creer en el Señor Jesús y serán salvos todos los de tu casa. Hay una decisión importante. Vamos a continuar leyendo. Serán salvos junto
con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Aquí sucede una situación difícil para Pablo y para Silas, pero tiene un propósito en las manos de Dios, que es presentarle el evangelio a una familia. Y por la decisión de ese carcelero, él llegó, yo me imagino esta historia del carcelero, ¿verdad? Estaba su familia en la casa, ¿verdad? Y los hijos preguntándole a la esposa, a la esposa del carcelero, ¿cuándo va a llegar mi papá? No, pues anda de noche trabajando, hijo, y le tocó el turno de noche ahí en el Cerezo, ¿verdad? Y va a llegar en la mañana porque anda de noche. Resulta que el papá llega antes y llega con Pablo y con Silas, ¿verdad? Y en cuanto se abre la puerta, la esposa le puede preguntar, ¿y qué no andabas trabajando? ¿Tú qué andabas haciendo? No, esposa mía, ¿verdad? Algo más importante ocurrió. Escuchemos a estos hombres. La decisión de este padre de familia, la decisión de este hombre, llevó el evangelio a casa. Llevó la palabra de Dios a casa. Qué impactante ha de haber sido ver a la esposa y a los hijos, estoy suponiendo, ¿verdad? Porque habla de una familia. Qué impactante ha de haber sido ver el semblante de su padre, que era carcelero, que trabajaba en el calabozo, en la cárcel, porque para trabajar ahí tenías que ser un hombre rudo. Tenías que ser un hombre forajido, ¿verdad? Un hombre que tenía el carácter y hasta violento, porque te tocaba atender a todos los malos en la cárcel. Pero llegar a casa y ver la esposa y los hijos al padre, ¿verdad? Que había sido como que transformado por algo, ha de haber desatado la intención de escuchar el mensaje del evangelio, y por la decisión de este hombre entró la salvación, entró la persona de Jesús. Dentro del sistema familiar debemos tener clara conciencia de lo que son las decisiones. Decidir rechazar al Señor significa vivir fuera del orden de Dios. Rechazar a Dios significa vivir fuera del orden de Dios. Y eso, amados, va a traer consecuencias a nuestra familia. Sí o sí. Es lo que está diciendo la Escritura. Rechazar vivir bajo el orden de Dios va a traer consecuencias a tu familia. Ahora, hay gente que dice que quiere vivir bajo el orden de Dios, pero no lo hace. Por lo tanto, va a haber consecuencias porque no está viviendo bajo el orden de Dios. Eso va a traer consecuencias a tus generaciones. Decidir amar a Dios es vivir bajo su orden y mandamientos. 1000 generaciones son bendecidas en los hogares de aquellos que caminan bajo la voluntad de Dios. Ahora, déjame decirte, a veces nosotros confundimos la soberanía de Dios con una idea hinduista que se llama el karma. ¿Alguien ha escuchado del karma? ¿Sí? Y muchos cristianos viven bajo la doctrina budista del karma y no bajo la soberanía de Dios. ¿Qué es la doctrina budista del karma? El karma dice que si tú haces algo bueno, entonces ¿qué va a pasarte? Algo bueno. Y si haces algo malo, ¿qué te va a pasar? Algo malo. Eso no es doctrina cristiana ni eso nos enseña la Biblia. La Biblia dice que si tú obedeces al Señor, Él va a traer bendición sobre tu familia, pero puede que la decisión de hacer lo correcto en ese momento no traiga consecuencias buenas. Eso no significa que Dios no sea bueno, eso no significa que la bendición no vaya a venir a tu vida, pero inmediatamente, como una especie de karma, no van a suceder las cosas en tu vida. Y tienes que tener cuidado de no estar confundido en tu mente de tu idea de Dios, creyendo que como haces cosas buenas, entonces no te puede pasar nada malo, porque oh sorpresa, aún a los que hacemos cosas buenas y queremos vivir bajo la soberanía de Dios y rechazamos mentir, engañar o todo tipo de cosas, el decidir seguir a Dios aún puede causar cosas malas en tu vida. A Pablo y Silas les costó la cárcel. A José le costó la cárcel al rechazar la oferta de la esposa de Potifar. ¿Eso fue bueno, rechazar la oferta de la esposa de Potifar de José? ¿Sí fue bueno o no fue bueno? Por temor a Dios. Y que le sucedieron cosas buenas a José inmediatamente. ¿Verdad que no? Fue a dar a la cárcel. Inmediatamente fue a dar a la cárcel. Es más, hay un carcelero ahí que José empieza a platicar con él y le dice que se acuerde de él, ¿verdad? Que él es un inmigrante. Mira, a mí me vendieron mis hermanos aquí, échame la mano con este carcelero. Este carcelero lo trata mal y se olvida de él, ¿verdad? En algún momento.
Por lo tanto, las bendiciones de Dios van a llegar a nuestras vidas, pero no siempre van a llegar inmediatamente cuando tú decides hacer lo correcto. Lo importante es siempre decidir hacer lo correcto. Y tus hijos van a ver eso, y tus discípulos van a ver eso, y tus compañeros de trabajo van a ver eso. Y muchos se van a sorprender porque hacer lo correcto en tu vida no va a traer resultados de bendición inmediatamente. Pero a la larga tú vas a ver la bendición y la gente va a ver que tú estás siguiendo a Dios, no por lo que te puede dar, sino porque Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Le presento otro caso. En el caso de Daniel y sus amigos que fueron presas del imperio de Babilonia con el rey Nabucodonosor, usted conocerá la historia y si no, le invito a que la lea en el libro de Daniel. Dice que Daniel y sus amigos se convirtieron en altos funcionarios en el reino de Babilonia. Se convirtieron como en magistrados de la Suprema Corte. Estos hombres se convirtieron en líderes de la política en Babilonia. De repente el rey Nabucodonosor levanta una estatua y les dice a todos, junto con Daniel y sus amigos, ustedes se van a postrar delante de esa estatua. Y Daniel y sus amigos, ¿qué dicen? ¿No? Y me sorprende mucho porque Daniel dice, yo no me voy a postrar delante de esa estatua. Y si tú me metes al horno de fuego, puede que Dios me salve de ese horno de fuego, puede que no me saque de ese horno de fuego, pero yo no me voy a postrar delante de esa estatua. ¿Entiendes el razonamiento de Daniel? ¿Entiendes el razonamiento de José? No están actuando en base a una especie de karma cristiano. Están actuando en base a la obediencia a Dios, sin importar las consecuencias, pero siempre entendiendo que la fe va a traer como resultado bendición. No siempre va a ser instantánea, no siempre va a ser rápida, pero va a llegar la bendición. En Éxodo 22 al 6 encontramos este principio universal de las familias: maldecir 2 o 3 generaciones por el pecado, o bendecir hasta 1000 generaciones los que deciden caminar en base al orden de Dios. Hereda a tu familia, hereda a tus generaciones. No sé cuántos de nosotros alcanzaremos a ver nuestros nietos, no sé cuántos de nosotros alcanzaremos a ver nuestros bisnietos, no sé. Pero yo si no llego a ver a mis nietos, si no llego a ver a mis bisnietos, yo quiero que se acuerden que por la decisión de un hombre llamado Luis Serna, entró el evangelio a mis generaciones. Yo quiero que se acuerden que en algún momento mi esposa y yo tomamos la decisión, y que aunque nosotros no los llegamos a conocer, podamos hacer memoria que la familia Serna Martínez tiene 100 años en el evangelio y hasta 3, 4 generaciones. Generaciones de misioneros, de pastores, quizá también de empresarios, ¿por qué no? De médicos, de lo que sea, de ingenieros, ¿verdad? Pero siempre caminando en el evangelio por la decisión de un hombre. Amén. Ahora, lo importante de la comunicación. Si me ponen el piano, por favor, para ir ministrando con esto y a dónde quiero llegar. Deuteronomio 6, 4 al 9 nos dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor ama, el Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Fíjate bien, dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice que la mejor forma de transmitir la fe a nuestros hijos es a través de la relación personal, donde se incluye la comunicación y el modelo de la fe. En la Biblia encontramos a la generación del pueblo de Israel. Desde Génesis encontramos a Abraham, más atrás encontramos a Noé, y encontramos un montón de gente después de Adán y de Eva. Encontramos un montón de gente que siguió caminando con un conocimiento de Dios. En el tiempo de Caín y de Abel y de todos los hijos de Adán y Eva, en el tiempo de Noé, la escritura no era algo muy común, ni tener hojas para escribir, ni computadoras, ni máquinas de escribir. Mucho tiempo después se le atribuye al imperio de Babilonia y a los egipcios implementar la escritura y el papel, ¿verdad?, para empezar a escribir. Pero en el tiempo después de Adán y Eva, en el tiempo de Noé y todos ellos,
no era la escritura algo tan común. ¿Cómo se mantuvo durante todo el tiempo de Génesis, antes del Éxodo, cómo se mantuvo vivo el conocimiento de Dios? A través de la comunicación, a través de la palabra. La Biblia nos dice que 1 o 2 veces al año el pueblo de Israel se reunía y que los sacerdotes, y en el caso de Moisés en su tiempo, se levantaban y le leían a todo el pueblo de Israel los decretos del Señor su Dios. Año tras año y generación tras generación, la existencia de Dios, las verdades de Dios se mantuvieron efectivas a través de la comunicación. Aunque este pasaje fue escrito hace mucho tiempo, ¿verdad? Hoy sigue siendo vigente en el sentido de que la comunicación del Evangelio y de las verdades de Dios son la mejor herramienta de comunicarle a nuestras generaciones el temor a Dios y su palabra. Cuando falta algo en casa, cuando los hijos quieren algo en diciembre, a veces entre los cristianos está la duda de que si los niños les decimos que si el Santo Claus o que si el Santo Claus no, ¿verdad? O que quién les trae los regalos, ¿verdad? Algo que hacemos nosotros con nuestros hijos es, hay que orar a Dios para que Él provea para que en diciembre puedas tener un regalo. Ellos empiezan a entender a través de un pequeño juguete, unos tenis o lo que sea, ellos empiezan a entender que nuestra provisión proviene de Dios. Y que no estamos esperando ni al Santa Claus ni el aguinaldo. Estamos esperando a que Dios actúe sobre nuestras familias. Amén. ¿Sí estamos esperando eso? Y les modelamos a nuestros hijos esta conducta. Cuando es el tiempo de escuelas, el tiempo de vacaciones, cuando una persona esté enferma, cuando nuestros hijos están enfermos, ellos tienen que ver que nuestro principal recurso es el poder de Dios sobre nuestra familia. Es el poder de Dios sobre los nuestros. Encontramos que el Evangelio también viene a traer restauración familiar. Malaquías 4, 5 al 6 dice: miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Ahora, este versículo lo utilizamos mucho para hablar sobre restauración familiar. Y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Y de alguna forma este versículo tiene que ver con restauración familiar. Pero el significado de este pasaje es que Dios está diciendo que a través de Juan el Bautista va a venir un avivamiento espiritual, porque este pasaje está profetizando sobre la llegada de Juan el Bautista, que tiene el espíritu de Elías. Y Malaquías dice, por parte del Señor, va a llegar un hombre llamado Juan el Bautista, que va a empezar a predicar el reino de los cielos. Y la religión que estaba muerta y sin vida en ese tiempo, se va a empezar a convertir en una verdadera vida espiritual. Por lo tanto, los hijos volverán a creer en la fe de los padres y los padres volverán a transmitir la verdadera fe a sus hijos. Eso dice ese pasaje. Eso significa ese pasaje. Por lo tanto, como consecuencia, va a haber restauración familiar. Por eso sí significa este pasaje restauración familiar. Pero en esencia es que los padres van a volver a heredar una fe verdadera a sus hijos y sus hijos van a volver a creer en la fe de sus padres. Tenemos que reconocer que como familias podemos encontrarnos en un momento donde nuestros hijos no están creyendo en nuestra fe. Tenemos que reconocer que tenemos generaciones de chicos que no están creyendo en que el modelo cristiano de vida sea el mejor modelo para vivir. Por un montón de cosas. Porque no hemos sabido, porque no hemos querido, porque hemos sido negligentes, porque hemos sido hasta cierto punto hipócritas en nuestra comunicación de la vida cristiana. Pero este pasaje trae una promesa para nosotros, que es que si nosotros tenemos una relación genuina con Dios, si nosotros volvemos a una relación viva y eficaz con Dios, entonces vamos a heredar a nuestros hijos, fíjate bien, la necesidad y la idea de creer que no hay mejor forma de vida que la vida cristiana. Y eso va a traer restauración familiar. En el caso de la vida de Abraham, Isaac, Jacob y de José, que es el que hemos estado viendo, encontramos todas estas lecciones.
Encontramos a la familia de Abraham hasta la generación de José, hijos que no estaban creyendo en la fe de sus padres por diferentes circunstancias. Pero encontramos también momentos de avivamiento donde los hijos voltearon a ver a los padres y dijeron: esta forma de vida que mis padres me han enseñado es la mejor forma de vivir, no hay otra forma de vivir. Y empieza a haber restauración familiar. Encontramos que la vida de Abraham hasta José, el mensaje de Dios se transmitió a través de palabras y a través de acciones. Abraham le heredó a Isaac y a sus generaciones el hábito de sacrificarlo todo por Dios. ¿Tú te imaginas qué pensó Isaac cuando Abraham lo acostó sobre el altar y lo iba a entregar a Dios en sacrificio? Yo creo que Isaac estaba acostado viendo a su papá con el cuchillo y dijo: mi papá sí cree en Dios, la verdad, para que me tenga aquí. Isaac a fuercitas tuvo que haber visto cuando levantó el cuchillo Abraham. Isaac estaba ahí como ofrenda. De repente dice la escritura en Génesis 22 que se apareció ahí un cordero, ¿verdad? Y que le dice a Abraham: detente, yo voy a proveer el cordero para el sacrificio. Yo creo que Isaac se levantó y haber dicho: mi papá vaya que confía en Dios, mi papá vaya que cree en Dios. De otra forma no me hubiera puesto sobre el altar, porque mi papá estaba seguro de que Dios proveería de alguna u otra forma. No sé si mi papá creía que o Dios me iba a resucitar o que Dios iba a proveer algo, pero definitivamente mi papá confiaba en Dios. Tienes que heredarle a tus hijos la fe a través de un modelo de sacrificio por Dios. Tienes que enseñarle a tus hijos que tú has sacrificado cosas por amor a Dios que van a bendecir a tus generaciones. Y por último, una de las cosas más importantes, y lo quiero dejar en tu corazón, es algo que veo en la vida de José. Sin importar, y básicamente el resumen de estos 3 domingos es: sin importar tu familia de origen, sin importar el contexto de donde vengas, sin importar los padres que te hayan tocado, sin importar los pecados tan grandes que hayan arrastrado tus generaciones, Dios quiere hacer algo diferente, nuevo y grande contigo. No importa cómo haya sido tu papá, si estuvo o si no estuvo, tu mamá, no importa las situaciones tan complicadas, no importa tus generaciones pasadas, no importa el contexto de donde vengas. Lo que nos dice el Espíritu Santo a través de estas historias es que si las dejó ahí, es porque la voz de Dios nos está gritando claramente: si utilicé a Abraham, si utilicé a Jacob, si utilicé a José, si utilicé a David, sin importar sus debilidades y sus contextos, yo quiero y te puedo utilizar también a ti. Yo quiero hacer algo contigo. Y por último, recordar el principio que he estado enseñando estos domingos. Decide cortar con toda cadena generacional y confía en el poder de Dios. Decide cortar con toda cadena generacional y decide confiar en el poder de Dios. Tú tienes que levantarte en victoria y reconocer que Jesús te ha integrado a una nueva familia. Que el Señor Jesús te ha integrado a una nueva familia y que ahora en Cristo, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, porque eso no aprendieron ustedes de Cristo, eso lo aprendieron de sus familiares, de sus padres, pero eso no han aprendido ustedes de Cristo, dice la carta a los Colosenses. Eso no han aprendido ustedes del Señor. Ustedes de Cristo han aprendido la verdad, la honradez, la integridad, la transparencia, una vida piadosa. Eso has aprendido de tu nueva familia en Jesús. Por lo tanto, sin importar de dónde vengas, sin importar tu pasado o tu familia, o si eres la primera generación de creyentes, Dios quiere tomar tu vida para hacer algo. Y que a través de tus debilidades y tu pasado, tu nombre no sea reconocido, sino sea reconocido la misericordia y el amor de Dios, que ha tomado un vaso frágil y roto como mi vida y ha vertido de su gloria para hacer algo nuevo y diferente en mis generaciones. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos mensajes hemos entendido, Señor, que tú tomas nuestra vida, tú tomas nuestro pasado, Señor, aún tomas nuestros errores del pasado, tú los tomas para vertir de tu gloria y de tu amor sobre nosotros. Señor, ayúdanos a levantarnos y ser la generación que se levanta para bendecir a nuestras generaciones. Señor Padre, si habemos aquí personas que somos la primera generación de creyentes, de cristianos, Señor, oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que de aquí en adelante, Señor, se derramen sobre 1000 generaciones bendición, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos, Señor. Aún las generaciones que no lleguemos a conocer, Señor, que quede establecido que a través de la decisión como la del carcelero,
y la de muchos de nosotros, entró el reino de Dios a nuestras generaciones y nuestras vidas. Señor, enséñanos a comunicarle a nuestros hijos con ejemplo y con palabras lo que es la persona de Jesús, el Evangelio y el temor a ti, Señor. Enséñanos, Señor, a que nuestros hijos vean en nuestras vidas una vida piadosa, Señor. Aún los abuelos, Señor, que puedan modelarle, Señor, a sus nietos una vida piadosa, porque quizá puede que tú tengas hijos que no estén en el camino de Dios, y tú como abuelo tienes la responsabilidad de modelarle a tus nietos el amor de Cristo, el temor a Dios, y que tus palabras pueden impactar la vida de tus generaciones. Señor, oramos para disfrutar la vida en Cristo que tú nos quieres dar y ser libres de ataduras generacionales. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Y si en tu corazón está la fe y la convicción, quizás durante estas semanas tú has identificado algo, yo te pido que ahí en tu corazón y en silencio tú puedas decirle al Señor: Señor, yo renuncio a esto que ha atormentado a mi familia. Yo renuncio, Señor, a una generación de muchos divorcios que viene detrás de mí y de mis hijos, de mis hijas, Señor. Yo renuncio a estas enfermedades que han estado durante muchas generaciones sobre mi familia. Yo renuncio al alcoholismo, renuncio al abuso, renuncio al machismo, renuncio al favoritismo, Señor, de mis generaciones, porque las he reconocido. Sé que están ahí, Señor, y que soy propenso y que el enemigo las quiere utilizar para atarme, pero yo las he reconocido. Las llevo a la luz de Jesús y yo decido en el poder del Señor renunciar y no continuar con esos hábitos. Yo decido no continuar. Yo decido. Queremos ser la generación de José, Señor, que termina con esos hábitos. Queremos ser la generación de José que dice: Dios permitió que ustedes me vendieran a Egipto para bendecir a 1000 generaciones. Escucha bien esto. Llega el punto donde los hermanos de José llegan con él y le piden perdón porque lo vendieron. Ellos tienen miedo de que José los vaya a matar porque José es un alto funcionario en Egipto. Y José les dice: tú no me vendiste a Egipto. No fue tu voluntad que yo llegara aquí. Si yo llegué a Egipto como esclavo es porque Dios lo permitió para bendecir a 1000 generaciones. Tú tienes que perdonar esta mañana. Pueden ser padres, abuelos, tíos, hermanos, y tomar la voz de José sobre tu corazón y decir: si tú, papá, me fallaste, si tú, mamá, me fallaste, si tú, tío o tía, abusaste, si tú, hermano, me heriste, si algún familiar hirió, no fue porque tú lo quisieras. Dios lo permitió para que a través de lo que tú hiciste en mi vida entrara la bendición a 1000 generaciones. ¿Alguien escucha lo que acabo de decir? Tú tienes que reconocer que cualquier daño que hay en tu vida, Dios lo permitió para que, como en la vida de José, a través de esa herida entre el reino de Dios a 1000 generaciones. Y quizás si ese hermano no te hubiera ofendido, quizás si ese padre no te hubiera abandonado, quizás si ese tío o ese familiar no hubiera abusado de tu confianza o de tu propia vida, quizás si no hubiera existido esa conducta familiar sobre tu vida, tú no hubieras llegado a Egipto y tú no hubieras conocido el poder de Dios. Por lo tanto, si has pasado algo en tu vida, es porque Dios lo ha permitido en su soberanía para que a través de ti se desate bendición sobre 1000 generaciones. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu bendición. Bendice a cada persona aquí presente. Sé con ellos en su entrada y su salida. Que el amor de Cristo te cubra todos los días y que el Espíritu Santo te acompañe en tu entrada y tu salida, en tus trayectos a tu trabajo, a tu escuela. Que el Señor te guarde de todo peligro, que provea para tu casa, que lo que toque en tus manos se multiplique, lo que pise en tus pies sea conquistado, y que el amor de Jesús se levante como el sol de mediodía sobre ti y sobre los tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos. Que Dios te bendiga.